Y bueno, damos gracias a Dios porque estamos acá, estamos en el servicio y de verdad que es un privilegio siempre poder escuchar la palabra de Dios, poder aprender un poco más acerca de la palabra de Dios. Y bueno, hoy seguimos estudiando el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 2. Así que sin más preámbulos, acompáñame por favor al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12. Allí nos quedamos la semana pasada, versículo 12. Y vamos a leerlo, esta nueva sección de este capítulo 2 desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Mientras el tiempo nos ayude, pues trataremos de ir avanzando, ¿sí? Filipenses capítulo 2, por favor, versículo 12 al versículo 18. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, preciosas palabras las que acaba de decir el apóstol Pablo acá, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mire, acompáñenme una vez más, por favor, al versículo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La primera parte, el apóstol Pablo resalta diciendo, como siempre habéis obedecido. Y eso nos da la idea, hermano, de que los filipenses aprendieron mucho de la palabra de Dios, aprendieron mucho del apóstol Pablo, pero no solamente lo aprendieron, sino que lo pusieron en práctica. Y justamente quiero hablar en esta lección acerca de eso. Practica lo que aprendes. Practica lo que aprendes. Vamos a orar. Amado Padre, mi Dios celestial, gracias, Señor, por este precioso tiempo que nos regalas. Gracias, Padre, por ser tan bueno, tan misericordioso con nosotros. Bendice, Señor, en estos momentos el mensaje de tu palabra, que podamos aprender un poco más acerca de ella, Padre. En el nombre de Jesús dejamos estas cosas con acción de gracias. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en este versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Pablo está, hermano, preparando lo que va a decir en esta nueva sección y lo está ubicando en un contexto específico. Él está ubicando esta sección en ese historial de vida, en ese historial de obediencia de los filipenses. Él constantemente ha dicho que ellos han obedecido, y el historial de obediencia de los filipenses va a ser una ayuda para el apóstol Pablo para introducir esta nueva sección. Y una vez más, él describe o va a describir esto usando contrastes. Obedecer en su presencia puede ser pues aceptable y esperable. La mayoría de nosotros nos gusta obedecer cuando alguien nos está viendo. Nos gusta obedecer cuando hay alguien que sabemos que es autoridad, o que sabemos que es el líder, o que sabemos que es la persona que está a nuestro mando. Y nos gusta obedecer así. Es esperable que nosotros obedezcamos cuando hay una persona de esa forma. Pero la gran pregunta es, ¿y cuando no está? ¿Y cuando no hay esa persona allí? Entonces, ¿qué? Bueno, los filipenses, hermanos, no solamente obedecían estando Pablo, sino que iban más allá de eso. Ellos obedecían aún cuando no estaba el apóstol Pablo. Y la gran pregunta una vez más es, ¿qué hacemos cuando no está esa autoridad? ¿Qué hace usted cuando nadie le mira?
¿Qué hace usted cuando nadie está controlándole su conducta? ¿Qué hace usted cuando nadie está atento a lo que usted está haciendo? Y esta es exactamente la posición en la cual los filipenses están. Recuerde, Pablo está ¿en dónde? Está preso. No estaba con ellos. Así que Pablo está recalcando o está diciéndoles a ellos, ustedes obedecen incluso en mi ausencia. A pesar de que no estoy con ustedes, a pesar de que no estoy allí y que pudiera estar detrás de ustedes, pues ustedes aún así obedecen. Y los informes que había llevado Epafrodito y otros, estoy seguro más, al apóstol Pablo, pues probablemente lo mantuvieron al tanto de cómo andaban las cosas allí con los filipenses. Entonces Pablo está afirmando la constante obediencia, la constante buena actitud que los filipenses están teniendo, y él está trayendo esta idea, él está trayendo este escenario de obediencia para su próxima idea principal, que la encontramos en este versículo 12. Y este versículo va a resumir, hermano, en los diversos llamados a la práctica o los diversos llamados a la acción que Pablo ha hecho a los filipenses. Por lo menos en el capítulo 1, versículo 27, recuerde que el apóstol Pablo les llamó a ellos a que pudieran vivir de una manera digna del evangelio. ¿Sí lo recuerda, verdad que sí? Pablo les llamaba no solamente a los filipenses, por supuesto, sino a nosotros también, a vivir de una manera digna del evangelio. También en el capítulo 2, versículo 2, Pablo les llamaba a los filipenses y a nosotros también a poder tener un mismo sentir, que cada uno de nosotros, que todos juntos en unidad pudiéramos tener un mismo sentir. También en el versículo 3 del capítulo 2 los había llamado a considerar a los demás más importantes que a sí mismos, que pudiera considerar a otros más importantes que nosotros mismos. Y el versículo 12 se va a centrar en la forma en que deben implementarse esas acciones. Se lo voy a repetir. Este versículo 12 se va a concentrar, se va a centrar en la forma que deben implementarse estas acciones. ¿Y cómo deben implementarse estas acciones, pastor? Lo dice el versículo: con temor y temblor. Vea una imagen para que usted por favor pueda visualizarlo de lo que estamos diciendo en este versículo 12, y así pueda tener una idea de la primera idea principal. La primera idea principal, ahí está el apóstol Pablo enfocando, y él está diciendo: mire, ustedes siempre han obedecido. Han obedecido en mi presencia y han obedecido en mi ausencia. Así que, con todos los llamados que ya les he hecho en el capítulo 1, en el capítulo 2, que les he llamado a comportarse como deberían comportarse, a considerar a los demás como mayores que ellos, a tener un mismo sentir y todas estas cosas que ya les he mencionado, pues el versículo 12 les dice: ustedes deben implementar estas acciones con temor y temblor. Con temor y temblor. Ocuparse, hermano, de su salvación aquí se refiere a las maneras prácticas de seguir al Señor. A eso es lo que se refiere. Se refiere a las maneras prácticas en que yo puedo seguir al Señor y de permitir que Él obre a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que esto se enfatiza en el versículo siguiente, que aclara por qué debemos hacerlo con temor y con temblor. ¿Y por qué? Porque es Dios el que está obrando en nosotros mismos. Y ahorita vamos a ver un poquito eso. No estamos obrando nosotros, está obrando Dios en nosotros. Así que ocuparnos de nuestra salvación, como dice el versículo, muchas veces pudiera ser un poco controversial o complicado, o muy probablemente usted está pensando que está hablando de cuidar nuestra salvación. En ninguna manera, porque no consiste ocuparse de su salvación, no consiste en hablar de asuntos de seguridad de salvación o de seguridad eterna. No, en lugar de eso, mi querido hermano, el foco está en las formas prácticas, en las maneras prácticas de vivir el evangelio en nuestra vida diaria. Así que regresemos una vez más al versículo 12 para que usted
lo vea y lo visualice una vez más. Dice el versículo 12: amados míos, como siempre habéis obedecido, resaltando lo que ya ellos eran, no en mi presencia solamente, ahora en mi ausencia, y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor, y ¿qué dice? Y temblor. Hermano, ocuparnos entonces de nuestra salvación implica asuntos prácticos, que usted pueda, hermano, hacer lo que debe hacer, porque quien está obrando no es usted, es Dios. No debe ser el resultado entonces esta obra en nuestras vidas, no debe ser el resultado de una arrogante confianza en nuestras capacidades. No es usted, recuerde, no soy yo. Más bien debemos mostrar una reverente humildad. Una reverente humildad. La humildad es necesaria, hermano, porque no somos nosotros los que hacemos la obra. ¿Escuchó bien? No somos nosotros los que hacemos la obra. En realidad es Dios obrando a través de nosotros para lograr sus propósitos, no los suyos, no los míos. La exhortación entonces aquí es a temer y a temblar, porque hermano, Cristo está obrando en nosotros. Tema, tiemble, porque Él está obrando en nosotros. Igual que el regocijarnos, en el capítulo 2, que dice regocijarnos en el Señor. Hermano, cuanto más confianza tengamos en nuestra conducta, en nuestras capacidades, en nuestras cualidades, menos dependeremos de Dios. Porque usted cree que usted se las sabe todas y que usted es el que ha hecho todo. No va a suceder. Dios no va a obrar en su vida si usted está de esa forma. Menos probabilidades vamos a tener de permitirle a Dios que obre en nosotros. Entonces, exactamente, ¿qué significa temor y temblor? ¿Se trata literalmente de miedo o es simplemente respeto? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo? Bueno, básicamente esto. Yo quiero que lo ilustre de esta forma. Imagínese que usted está en su casa y usted pues se fue la electricidad como cosa rara, ¿verdad que sí? Pero en esta oportunidad se le fue solo a usted, en su casa, solo a usted se le fue. Llega un técnico, usted llama a alguien que sabe de electricidad y el técnico le dice y le explica los riesgos que hay de tocar los cables de 220 voltios. Se dice, mira, yo no lo voy a hacer, le dice el técnico, yo no lo voy a hacer, ahorita está muy tarde, pero ten cuidado, si tú tocas los cables de 220, pues va a ser complicado si no sabes. Así que muy probablemente el técnico le dice esto, le desea suerte y se va. Y usted queda allí. Y usted dice, bueno, pero tengo que resolverlo, tengo que hacer algo. Comienza a ver si usted lo va a intentar, pues muy probablemente hay algo en su estómago, hay algo en su mente, hay algo en sus manos, la transpiración está siendo fría en todo su cuerpo y eso denota pues un temor. Ahora no es un temor debilitante, no, para nada. Es algo que a usted lo lleva a prestar absoluta atención a lo que usted va a hacer en la electricidad. Yo creo que todos respetamos la electricidad. Y mucho más de 220 o más, o de 110 o de 12 voltios de la batería de un carro. Creo que todos respetamos la electricidad. Y mucho más si no sabemos tanto de la electricidad. Pero imagínense que usted estuvo allí y lo va a intentar. Bueno, hay un temor, hay algo que no lo debilita, sino que le anima a prestar mucha atención. Y usted está, los breques están abajo, que el cable no pegue con este cable, que no pegue un cable con un cable pelado porque me va a explotar, que este cable se está moviendo, mejor lo llego para allá, le pongo tape, no lo toco a la vez. Hay una atención absoluta allí a lo que usted está haciendo para hacer lo que se suponía que debía hacer o que debe hacer. Así que el temor a la electricidad o el temor en esta acción que le estoy tratando de ilustrar, pues tiene un fundamento en un conocimiento
de sus limitaciones y por supuesto de lo que puede hacer un corrientazo de 220 voltios. Así que hay ciertos paralelos entre esto y la relación con Dios. Tener un concepto demasiado elevado de mí mismo y de mis habilidades con independencia de Dios, pues lamentablemente va a ser catastrófico. No va a depender de Dios. Va a pensar que no necesita de Dios. La arrogancia que tiene usted pues le hace extenderse demasiado los límites. Porque usted dice, pues no, yo puedo hacer las cosas con mi propia fuerza, a mi propia manera, a mi propio estilo, no pasa nada. Ahora, tener un concepto también demasiado bajo de nosotros tampoco ayuda, porque nos hace dudar del amor o de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Así que tenemos que recordar que Cristo nos salvó, mi querido hermano, para su gran placer, para su propósito. Él nos adoptó como hijos y nos hizo coherederos con Cristo. Así que hay un contraste especial. Parece haber una tensión entre la acción personal y la confianza con Dios. Recuerde algo que dice Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Hermano, Dios obra en nosotros. Dios obra en nosotros. No podemos lograr nada en nuestras vidas, no podemos lograr nada de valor duradero si Él no obra en nosotros. Así que debemos dejar a Dios ser Dios. Él es la fuente de poder. Él es el medio en el cual Dios va a obrar. Dios tiene que ser el que actúe en nosotros. Y cuando lo hace, mi querido hermano, cuando Dios lo hace, efectivamente todo es posible. Pero solo porque Él está involucrado. Así que cuando las cosas se salen de su cauce, ¿cómo puedo recuperar una idea correcta de quién es Dios y de quién soy yo? Pues el mejor lugar para comenzar es leer la palabra de Dios. Es leer las Escrituras. Renueva nuestra comprensión de quién es Él y lo que Él ha hecho. Aunque en otro tiempo éramos enemigos de Dios, mi querido hermano, Él nos ha librado de la oscuridad y nos ha llevado a su luz maravillosa. Nos ha librado de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. Así que esta es la clave para hacer un cambio en nuestras vidas, para practicar lo que aprendemos, para realizar lo que hemos aprendido. Es restablecer esa visión correcta de Dios y de quién es uno a través de la obra de Cristo Jesús. Así que los primeros versículos de esta sección constituyen una serie de afirmaciones de apoyo, donde el versículo 13 apoya al versículo 12. Así que termina desarrollándose como especie de un diálogo de preguntas y respuestas en una conversación. El versículo 13 dice que deberíamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Pero por qué? Porque en realidad el que obra es Cristo. El que obra en nosotros, hermano, es Dios. Es Dios haciendo la obra en nosotros. No nosotros haciendo la obra, sino Él en nosotros. Y mire la serie de afirmaciones que hay. Y mire esta diapositiva para que usted lo pueda visualizar un poco mejor. Esta evolución de las ideas que el apóstol Pablo va a ir presentando. Hay una serie de afirmaciones en el versículo 12 al versículo 13 que se van a desarrollar de manera similar a cuando nosotros usamos preguntas retóricas, por supuesto en nuestro idioma, nuestro español. El mandamiento de ocuparnos de nuestra salvación destaca la forma en que deberíamos hacerlo. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Con temor y temblor. Recuerde, en la forma práctica, cómo yo debo practicar estos mandamientos que anteriormente el apóstol Pablo me ha estado diciendo, con temor y con temblor. La frase siguiente explica entonces por qué debería hacerlo de esta manera. Porque no somos nosotros. Es Dios quien obra. ¿Por qué debo ocuparme con temor y temblor? Porque Dios es quien obra en nosotros, no nosotros. No somos nosotros los que estamos haciendo la obra, sino que es Dios
obrando en nosotros. Pablo nos dice que Dios obra en nosotros no por nuestras obras de justicia, no por nada que nosotros hubiéramos hecho. En lugar de eso, hermano, Dios está obrando en nosotros por su propio placer, porque realmente Él quiere. Por eso, hermano, no hay lugar para orgullo, para arrogancia, no hay lugar para darnos a nosotros inflarnos, no. Así que la respuesta adecuada a esta pregunta, una vez más, del por qué, es porque Dios está obrando en nosotros. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Él lo hace porque Él quiere, y por eso debo reaccionar con temor y temblor. ¿Por qué está haciendo esta obra en nosotros? No es por nosotros. Aunque nos beneficiamos, hermano, inmensamente de esa obra que Él está haciendo, esa perspectiva pues distorsiona nuestra visión de Dios. Si usted cree que es usted, pues no funciona así. En realidad, Dios hace la obra porque Él quiere. Dios hace la obra por su buena voluntad. Cuando usted mantiene esto, hermano, y lo practica y lo vive, usted va a tener una visión adecuada de Dios y va a tener una visión adecuada de usted mismo. Pero si usted la distorsiona, pues se va a ver bien afectada. Y con esto Pablo introduce la otra idea principal de esta sección, que es en el versículo 14. Hay un mandamiento allí, mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones, ¿y qué dice? Y contiendas. Pablo nos da acá el mandamiento de hacer todas las cosas sin queja. De hacer todas las cosas, hermano, sin quejas ni contiendas. Pero seguramente eso no es para nosotros, porque nosotros no nos quejamos en ninguna manera, ¿verdad que sí? Yo creo que todos nosotros en algún momento, algún punto, y si no todos los días, cuidado, andamos quejándonos, andamos murmurando, andamos allí contendiendo, peleando. Y Pablo dice, hey, haced todo sin murmuraciones. Y este mandamiento está muy relacionado con los temas del capítulo 1, versículo 29 y versículo 30. Pablo revela, hermano, que él no es el único destinado a sufrir por Cristo. Los filipenses también sufrían de la misma manera que Pablo sufría. Así que el llamado a no quejarse ni murmurar en el capítulo 2, versículo 14, se aplica a todo tipo de sufrimiento. La oposición, las cosas que esté pasando usted, incluso la carga diaria, si usted está en el ministerio, esa carga diaria del ministerio se aplica también para eso. Qué interesante. Dios jamás prometió que sería fácil. Nunca prometió eso, pero sí prometió trabajar en nosotros para lograr sus propósitos. Trabajar en nosotros por su buena voluntad para lograr sus propósitos en nuestras vidas. Ver el sufrimiento como dispuesto por Dios, pues nos evita cometer el error de adjudicarnos nosotros mismos cualquier otra cosa, cualquier otra idea. Y aquí vamos a la segunda idea principal. Recuerde, haced todo. Haced casi todo, no. Por eso está tachado allí. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. El apóstol Pablo toma una afirmación, hermano, que podría considerarse moderada, pero la convierte en algo potente, en algo exhaustivo. Él hubiera simplemente dicho, mira, les ordeno que no se quejen ni murmuren. Si se trataba de protestar y de murmurar, pues no debemos hacerlo, eso está claro. Pero Pablo agrega un énfasis con la expresión todo. Todo. A propósito, ya está implícito en el mandamiento de no quejarse, de no murmurar. Pero el mandamiento de hacer todo, sin quejas, sin murmuraciones, sin contiendas, eleva el nivel de esa base. La naturaleza, hermano, del mandamiento pasa de implícita a explícita.
Pasa de estar allí tácitamente a poder mostrarse explícitamente. Cumplir constantemente, hermano, ese mandamiento implica cumplir otros mandamientos que se tratan en este capítulo. Así que debemos tener la misma actitud humilde que Cristo tuvo, no murmurando contra Dios por no respetar nuestros derechos. Si tenemos una actitud como la de Cristo, mi querido hermano, si usted y yo tenemos una actitud como la del Señor, como la que el Señor tuvo, pues hermano, vamos a estar en una posición muchísimo mejor para obedecer a Dios. Algunas cosas son más fáciles de hacer sin protestar que otras, ¿sí o no? Pero hay otras que son un poquito complicadas. Pero Pablo no es selectivo con su mandamiento, véalo bien. Él no dice aquellas cosas menos complicadas, está chévere que no te quejes, aquellas cosas más complicadas, ten cuidado. No, dice todo. No te quejes en nada, prácticamente es lo que está diciendo. No nos permite elegir lo que haremos con un corazón alegre. Cuando viene el sufrimiento, hermano, que Pablo nos avisa que debemos esperar, no nos debemos hacer el papel de víctimas. Como que, ay, ¿por qué a mí? Ay, esta falta de justicia, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué a mí si yo estaba bien? Hermano, si Dios nos pone algo por delante, si Dios permite algo a nosotros, debemos hacerlo sin discutir, debemos hacerlo sin medir los inconvenientes. Ahora, pastor, pero ¿por qué nos manda eso? ¿Por qué no hay, por qué no debemos hacerlo? Bueno, hermano, simplemente porque no hay peor ladrón, escúcheme bien, no hay peor ladrón de la alegría, no hay peor ladrón del gozo que la queja y la murmuración. ¿Usted conoce alguna persona quejona? ¿Usted conoce alguna persona murmurona? ¿Usted conoce alguna persona que por todo es una pelea? ¿Y siempre está alegre esa persona? En la vida. ¿Recuerda a los israelitas en el desierto y sus constantes quejas? ¿Y por qué era su queja? Coincidía con un obstinado rechazo de la provisión de Dios para ellos. Hermano, regocijarse y trabajar sin protestar, sin murmurar, está pues íntimamente relacionado con Cristo Jesús, con Dios, porque recordamos que todo proviene de Dios. Que mi trabajo ha sido porque Dios me lo ha dado, que mi provisión ha sido porque Dios me lo ha dado, y todas esas reacciones, hermano, esas actitudes provienen del corazón. Así que usted escoge si alegrarse o quejarse. Usted escoge si agradecer o murmurar. Usted lo escoge. Alégrese en el Señor, agradezca su provisión. Mientras más lo haga, menos usted va a luchar con su mala actitud. Y una es consecuencia natural de la otra. Usted murmura, va a andar peleando. Usted pelea porque murmura. Por eso el apóstol Pablo dice, no lo hagas. A estas alturas parece como si el apóstol Pablo se hubiese apartado del tema de extender el evangelio en Filipenses 1, ¿lo recuerda? Pero el capítulo 2, versículo 15 y versículo 16, pues nos dejan claro que no es así. Mire, ¿por qué debemos regocijarnos? ¿Por qué debemos alegrarnos en todo lugar en vez de quejarnos y de murmurar? Mire el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cuál debería ser nuestra motivación para obedecer? ¿Qué está en juego aquí, mi querido hermano? Pues la respuesta le va a sorprender. En la mente de Pablo, estos llamados a una conducta específica, a practicar lo que aprendemos, el llamado de practicar lo que aprendemos, hermano, tiene que ver con reflejar la luz de Dios en un mundo oscuro, en un mundo agonizante.
Así que prácticamente el apóstol Pablo está diciendo, practica lo que aprendes porque hay un mundo que tenemos que alcanzar. Practica lo que aprendes porque hay un mundo que tenemos que evangelizar. Practica lo que aprendes porque hay un mundo en el cual tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Practica lo que aprendes porque hay una generación maligna, hay una generación perversa. Y la obediencia no solamente me va a acercar a mí, a Dios, más a Dios, sino que también ayudará a otros a venir a Cristo Jesús. Constituye el propósito más amplio de Dios, que es que las almas puedan salvarse. Así que el evitar quejarse y el evitar murmurar es una consecuencia natural del agradecimiento y el gozo, porque cuando usted está agradecido, cuando usted está gozoso, usted no se anda quejando, usted no anda murmurando. Cuando usted anda gozoso, anda agradecido, entonces podemos brillar para Cristo y podemos mantenernos sin mancha, podemos mantenernos inocentes. Por eso dice, para que seáis irreprensibles, sin mancha, sin tacha. Podamos mantenernos inocentes. Podamos mantenernos como hijos de Dios, como realmente debe ser. Nuestra meta no es despreciar esta perversa y esta torcida generación con nuestra pretendida nivel de superioridad, de que yo soy un hijo de Dios. No, no. En lugar de eso, Pablo dice que nuestra meta es extender el evangelio. Ese fue el tema con que inició esta carta, ¿lo recuerda? No importa cómo es predicado el evangelio, lo bueno es que está corriendo el evangelio. Y una de las maneras en que Pablo difunde eficazmente, hermano, el evangelio mientras está preso es equipar, es desafiar a otros a ser más obediente a Cristo. Cuando usted y yo obedecemos a Cristo, mi querido hermano, estamos alumbrando a este mundo. Estamos mostrando su luz. Cuando usted y yo nos multiplicamos, hacemos que el evangelio avance exponencialmente. Y eso es lo que quiere Cristo Jesús. El versículo 16 cierra presentando y básicamente desestimando la posibilidad de que los esfuerzos del ministerio de Pablo fueran en vano. El versículo 17 lo compara compara su trabajo como una copa derramada en sacrificio. Mire lo que dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí el apóstol Pablo compara su trabajo con una copa derramada en sacrificio, lo cual es algo pues recontra positivo. La expresión que utiliza aunque, que aparece pues en nuestros versículos, pues crea una conexión con el versículo 16, crea una conexión temática con el versículo anterior. Su situación al presente podría poner en cuestión si su esfuerzo valía realmente la pena. Si realmente valió la pena todo este esfuerzo. O sea, en otras palabras, si tuviera que volver a hacerlo, ¿valdría la pena? Tal como lo hizo en el capítulo 1, versículo 18, él responde la pregunta diciendo, me regocijo. Me regocijo de ustedes. Me regocijo con ustedes. En el versículo 18 invita a los filipenses. Y les dice, yo estoy gozoso, yo estoy regocijado. Asimismo, ustedes también respondan como yo respondo. Gozaos y regocijaos también vosotros conmigo mismo. Déjeme preguntarle algo. ¿Usted está practicando lo que ha aprendido? Porque hay un mundo al cual tenemos que alcanzar. Hay un mundo en el cual nos está mirando. Y no lo haga porque lo están mirando, no, hágalo con temor y temblor por su Dios. Esa es la razón de ocuparnos con temor y temblor en practicar lo que hemos aprendido. Y la razón porque es Dios obrando en nosotros. Y el propósito porque hay un mundo en el cual tenemos que alcanzar. Pero deje la quejadera, deje las murmuraciones, deje las contiendas a un lado y comience a regocijarse por lo que Cristo ha hecho. Hermano, el éxito no requiere de su comodidad. El éxito no requiere incluso de la continuidad de su vida.
El éxito no requiere de la comodidad de los filipenses ni de la liberación del sufrimiento y las dificultades. En la perspectiva de Pablo, el éxito viene cuando permitimos que Dios cumpla sus propósitos en nuestras vidas y que nosotros podamos obedecerle y que nosotros podamos practicarlo. Así que Pablo, en medio de las dificultades, tiene muchos motivos para estar gozoso para él y para los filipenses. Déjeme preguntarle algo. ¿Practica usted lo que ha aprendido? ¿Cuántos años ya tiene usted en el Evangelio? ¿Cuántos años ya tiene usted corriendo esta carrera? ¿Está obedeciendo al Señor? ¿Está siendo humilde delante de Dios? ¿Está recordando que todo lo que usted es y todo lo que tiene es de Dios? Si no lo está haciendo, es tiempo de que hoy lo haga. Quizás usted no conoce de Cristo Jesús y no sabe de este Dios que ha estado escuchando a esta hora. Bueno, este Dios del que le he estado hablando mandó a su Hijo unigénito a morir por sus pecados y por los míos a una cruz y derramó su sangre preciosa como sacrificio para poder perdonar sus pecados y los míos, porque usted y yo íbamos rumbo a una condenación eterna por haber violado la ley de Dios. Eso se llama pecado. Pero Cristo vino a morir por usted y por mí, por mis pecados y por los suyos, para darnos vida eterna, para darnos esa palabrita que escuchó al principio, salvación de nuestros pecados. Y cumplir un propósito una vez lo salve en su vida, y que usted pueda también contarle a otros de lo que Cristo ha hecho en su vida. No termine esta transmisión sin pedirle a Cristo que entre en su corazón y en su vida. Practique desde ya lo que acaba de aprender. Querido hermano, querida hermana, practiquemos lo que hemos aprendido. Vamos a orar. Amado Padre, mi Dios celestial, gracias Señor por este precioso tiempo en tu palabra. Gracias Padre por tu cuidado. Gracias Padre por tu provisión. Ayúdanos a ser agradecidos, a no quejarnos, a no murmurar, a poder estar obedeciéndote constantemente, Señor, y practicar con temor, con temblor, todo lo que hemos aprendido, Señor, porque eres tú quien está obrando en nosotros y no nosotros mismos, Señor. Gracias, Padre, porque eres muy bueno con nosotros. Gracias por cada hermano, por cada hermana que hoy día estuvo con nosotros. Señor, bendíceles grandemente a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús dejamos estas cosas con acción de gracias. Amén y amén. Qué bendición, hermano, que usted pudo estar con nosotros y acompañarnos. Le pido y le ruego que por favor siga muy de cerca cada transmisión, cada enseñanza, cada mensaje, porque es de edificación, es de crecimiento, hermano. No se aleje, ya la pandemia nos ha alejado, no se aleje más, no se enfríe más. Acérquese poco a poco al carboncito, a la fogata, para que pueda otra vez entrar en calor y siga creciendo en la palabra de Dios. Déjeme anunciarle algunas cositas rápidamente, por favor. Para el día domingo estamos teniendo nuestro servicio de escuela dominical y servicio de predicación. Así que por favor no se lo pierda, conéctese desde casa, entra allí a nuestra página ibeantioquia.org. Allí hay un enlace que le dice ver transmisión en vivo y enseguida le va a aparecer la transmisión que en ese momento estemos realizando. Así que le invito para que por favor se conecte y comparta por supuesto el servicio el día domingo. Y le recuerdo también los podcasts de Conectadas. Quiero que usted pueda estar ahí también muy pendiente para que pueda seguir escuchando estas reflexiones, esos podcasts que han sido de bendición para cada dama, para cada señorita. Y también le recuerdo que ya está por salir el próximo episodio del podcast 300 segundos con el pastor. Recuerde que a partir de este podcast van a estar saliendo pastores invitados y en esta oportunidad le toca al pastor Julio Marquina. Así que espérelo por favor con ansias. Va a traer un buen podcast que estoy seguro va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Así que bueno, mi hermano, lo dejo con esto. No sin antes decirle también que ya Iba Kicks finalizó. Ya los episodios finalizaron para nuestros niños, pero tenemos un episodio especial, ¿no? Para los niños, porque ya se acabó la temporada, pero tenemos un episodio especial de Iba Kicks que se llama La Reunión. Queremos mostrarle a cada uno de ustedes a los protagonistas
de IVA Kicks y ver sus experiencias, contar sus experiencias. Y bueno, quiero que lo espere, todavía lo estamos cocinando. Así que pronto estaremos anunciando, lo más seguro en 2 semanas estará saliendo este episodio de IVA Kicks, la reunión. Así que no se lo pierda porque también va a ser de gran bendición. Mi hermano, gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente.